Buenos días, mi nombre es Melissa Jiménez y a continuación les explicaré mi evidencia del video individual de la materia soporte analítico para la toma de decisiones. Primero que nada debemos entender cuál es el reto para adentrarnos en él, por lo que este mismo es hecho colaborativamente a la par del socio formador Alternativas en Riesgo, lo cual es para realizar un análisis, descubrir situaciones y hallazgos relacionados al fenómeno de cobranza del año 2021. Es decir, nuestro trabajo se basa en estudiar la base de datos de la cobranza ya realizada y concretada por la empresa, así como la pendiente por realizar, para que a través del uso de metodologías de inteligencia de negocios y analíticas se realice una propuesta de valor que ayude a la mejora de la compañía. Por medio de 4 etapas es lo que estaremos realizando detalladamente a través de esta evidencia. La número 1, requerimientos de análisis. La 2, documentación de métricas e indicadores. La 3, los descubrimientos más importantes en la exploración de datos. Y la 4, el modelo dimensional lógico, en donde por medio de esta se cumple el criterio de comprender técnicas y metodologías, pues por estas 4 se realiza la inteligencia de negocios y la analítica. A continuación le presentaré la primera de las 4 etapas que hemos realizado para poder realizar el reto con éxito. La primera de ellas es el requerimiento de análisis, que cuenta con el objeto de estudio de implementar una solución analítica para la toma de decisiones para proponer diferentes acciones que sean benéficas para la empresa. En dicha fase nos adentramos a entender qué era lo que buscaba la empresa analizar, y esto por medio de 10 preguntas de análisis que nos brindaron, como por ejemplo, ¿cuál es el volumen de pólizas precanceladas por el ejecutivo? Asimismo, no dejamos el análisis hasta ahí, sino que mi equipo también realizó 5 preguntas que ayudan al socio formador a entender mejor su negocio, como lo es, ¿qué día de la semana es cuando la mayor cantidad de los clientes pagan los recibos de pólizas? Con lo anterior se comprende que se acepta el criterio de análisis enfocado al negocio al generar preguntas detonadoras que ayuden a entender la fuente de datos de la empresa. En la fase de documentación de métricas e indicadores, en primer lugar deberíamos identificar las métricas, es decir, al escoger estas nos ayudarían a medir los datos cuantitativos ante las preguntas planteadas. Un ejemplo es con la métrica de llamadas y WhatsApp, que al principio notamos que eran de tipo char, que es una problemática, pero la mejoramos en la siguiente fase al convertirlas a int. Y esto aceptamos que hacemos el criterio de importancia de métricas, pues estas son muy importantes para responder a las preguntas planteadas. Por otro lado, se realizan indicadores de acuerdo a las preguntas de análisis, pues por medio del indicador se puede entender la métrica a necesitar como el contexto para responder las preguntas. Como por ejemplo, ¿qué día de la semana es cuando la mayor cantidad de los clientes pagan los recibos de pólizas? Que el indicador es el día más frecuente de pago de pólizas, y para poder responder dicha pregunta necesitamos la métrica de recibos y el contexto de fecha de pago recibo y estatus de recibo. Con esto entendemos que hacemos el criterio de medición de indicadores. Desde mi punto de vista, el tratamiento y acondicionamiento de datos es de suma importancia realizar, porque no solo es hacer un análisis con los datos dados de la empresa, es mejorar los datos dados para que se realice un buen análisis. En primer lugar, hicimos los métodos de corrección, en donde existían datos que debían ser numéricos, así como la serie ICO, que era char, y después la convertimos a int a través de la función cas, o también la eliminación de los valores nulos en endoso, cambiamos de valor nulo a no aplica a través de la función case. Y con esto cumplimos el criterio de optimización de datos. En segundo lugar, se agregaron los atributos necesarios, y esto lo puedes visualizar por medio de los indicadores y métrica. Al saber si no cuentas con alguno, lo debes hacer. No obstante, se debe tomar en cuenta la regla de negocio. En este caso, en el ejemplo de fecha límite de pago de recibo, lo que nosotros hicimos como la regla de negocio es preguntarle a la empresa qué cantidad de días tomaba como vigencia. Y este nos respondió que 30 días, cuando nosotros pudimos haber dicho, no, pues 29 o 31 del mes. Pero se debe entender que es a lo que entienda el cliente, que son 30 días. Con esto entendemos que se está aceptando el criterio de necesidades de información y patrones del negocio. En la etapa 4 es cuando ya estamos seguros que contamos con una buena fuente de datos que nos ayude a realizar el análisis, por lo que ahora lo que se debe hacer es organizar dicha fuente de datos por medio de dimensiones y la tabla de hechos. Pues dependiendo de la relación que existe entre cada atributo, se asignan dimensiones de acuerdo a esto, y la tabla de hechos se asignan las métricas para responder a las preguntas, y aceptando el criterio de que hacemos un buen análisis de fuente de datos y un aprendizaje automático. Por último, concluimos que este proceso estamos haciendo la base de todo. No obstante, prosigue uno de los aspectos más importantes, que es el análisis por medio de dashboard para dar propuestas de valor. Pues entendemos que estamos cumpliendo con el criterio de visualización de tendencia en dashboard, en donde, en primer lugar, entendemos lo que quiere la empresa, que es la fase 1. En segundo lugar, entendemos los datos de la empresa, que son los indicadores y métricas, fase 2. Y en tercer lugar, modificamos o agregamos dichas métricas para que estén bien ejecutadas para responder las preguntas de análisis. Y en cuarto lugar, organizamos dichas métricas para dárselas a la computadora y nos brinde una visualización, un dashboard para responder dichas preguntas. Gracias.